De acuerdo. Entonces, para terceras personas, vamos a ver la estructura correspondiente a ellos. Es importante recalcar que para terceras personas, en este aspecto, siempre en estos casos, para terceras personas tendremos que aplicar reglas específicas que no suceden en la otra parte. Es importante analizar y saber cuando usamos ciertos auxiliares con ciertos pronombres y con otros, porque esta es la parte difícil que nos cuesta a veces a nosotros como hablantes nativos del español entender en inglés. Ok, de acuerdo. So, present tense. Sigamos ahora con la parte con terceras personas, les decía. Ya vimos que para los otros pronouns, pues bueno, usamos estos verbos sin cambios. Sin embargo, con esta forma que vamos a ver, vamos a darnos cuenta que hay muchísimos cambios. ¿Ok? Bien, presten atención entonces. De entrada, para hacer oraciones, yo tendría que decir algo como he loves tacos. Yo diría she studies English. ¿Ok? She studies English. Y, por ejemplo, it rains a lot. Bueno, todos estos son ejemplos en tercera persona. Examples, right? Dichos examples los vamos a analizar así. De entrada, pues recuerden que usamos lo que son los pronombres. He, she, and it, en este caso, nada más. Number two, vemos que los verbos resultan afectados o hay una modificación en ellos. ¿Ok? So, aquí agrego esto, aquí pasa esto y aquí pasa esto. Por último, en la opción número 3, pues recuerden que este corresponde a lo que es el complemento. Y bueno, ahora tendremos la explicación. En términos generales y hablando de manera resumida, para la forma de los verbos en terceras personas, siempre agregamos S. Esa es la regla de oro, la vieja confiable que hay que memorizar. ¿All right? Quiere decir que entonces verbos como aquí los pondré. Entonces, cuando hablamos de terceras personas, estos verbos resultan afectados. Todos y cada uno de los verbos van a resultar afectados cuando nos referimos a he, a she y a it. All right? Por eso, love se transforma en loves. Study, studies. Rain and rains. ¿Ok? Bien. Vamos a la explicación. Bueno, cuando agregamos S al final de los verbos, esto no quiere decir que es igual a plural. No, eso es mentira. ¿Ok? Entonces, quítense la idea o no piensen que porque le agrego S a los verbos, ya automáticamente significa que estoy hablando de plural. No. ¿Por qué no? Porque recuerden que he es él, o sea, una persona masculina en singular. She es ella, una tercera persona en femenino para referirse a ella. And finally tenemos it para decir, por ejemplo, animales o cosas, frutas y demás. Entonces podemos decir que esta S al final no nos indica el plural. Claro que no. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues pasamos ahora sí a la explicación. Porque si ven, hay ciertos patrones, o aparentemente hay patrones, que debemos de seguir, ¿verdad? Pues bueno, voy a centrarme un poquito en esto para explicarles a fondo. Se me olvidaba, estos son ejemplos en forma positiva. Right? De acuerdo, y con eso terminamos. En la forma positiva de estos ejemplos para terceras personas, he, she, and it, tengo que agregar S. Con eso concluimos. ¿De acuerdo? Bien. Y además, concluiríamos que esta S no representa lo que es el plural. No, no estamos pluralizando. ¿Ok? Entonces, para esta positive form, vamos a ver esto. Ciertas reglas.
Vamos a ver algunas reglas muy escuetas, muy simples, sencillas, para las reglas de los verbos en tercera persona. Cuando hablo de terceras personas, yo me refiero al singular de he, al singular de she y al singular de it. Alright? Solamente aplica para ellos tres. O alguien que represente he. Por ejemplo, my dad. Alright? My dad sería he. O she, que sería my mom. ¿Ok? And finally, it, que podría ser algo como my house. ¿Verdad? Pues bueno, estas van a ser las reglas en general. Para más explicación y para más ejemplos, les voy a mandar un PDF con dichas reglas, con todos los verbos que estaremos checando. ¿Ok? Entonces, la primera regla para esto, yo voy a agregar S a la mayoría de los verbos. Most of the verbs. Okay. So, agrego S a la mayoría de los verbos. Ya lo vimos con ejemplos de love, loves o rains, ¿verdad? Bien, esa es la regla en general, la regla de la vieja confiable. Agrego S a la mayoría de los verbos para he, she and it. Otra regla nos dice es que agregar ES yo voy a agregar ES después de estas terminaciones de los verbos. Estas incluyen aquellas que agregamos, bueno, entonces yo voy a agregar, la regla 2 nos dice que yo voy a agregar ES después de estas terminaciones en los verbos. Si llevo una S, dos S, perdón, si yo llevo doble S, si yo encuentro la CH, la O, la X o la Z. Right? Un ejemplo sería aquí el verbo kiss. O sea que quedaría kisses. ¿Ok? Un ejemplo con CH, por ejemplo, watch. Y quedaría watches para el verbo ver o mirar. Uno con O, pues bueno, sería go. O sea, quedaría goes. Uno con X, por ejemplo, backs. Quedaría entonces boxes. Y por último, un verbo con Z diría buzz, que sería zumbido. Estos son algunos de los verbos con dichas terminaciones. Alright? Para más ejemplos de estas reglas, estas y otras reglas, pues bueno, los vamos a ver en los PDFs que les voy a adjuntar con estos verbos. Alright? De igual manera, todo este material lo van a estudiar y lo van a repasar. Si tuvieran alguna duda, a pesar de esto, de esta información, me la hacen saber, por favor, en la siguiente clase que tengamos el sábado. Muy bien. Por último, vamos a ver la regla número 3. ¿Okay? En esta regla número 3, pues bueno, vamos a ver al último verbo que veíamos con verbo study. O sea, entonces, la regla 3 nos dice que cambiemos la Y por I más ES. Y en total nos quedaría así. IES. ¿Esto cuándo sucede? Va a suceder si tengo una consonante más la Y. ¿Ok? Con estas sí, pero si tengo una vocal más la Y, con estos no. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a corroborar dicha regla. Recuerden el ejemplo study. Study, ¿verdad? Study. Este se vuelve studies. Otro ejemplo con Y, y vemos que efectivamente tiene un sonido consonante y la Y, study, studies. Otro ejemplo sería
try, que se vuelve a su vez tries. ¿Ok? Otro ejemplo sería cry, por mencionar algunos nada más. Cries. Alright? Bien. ¿Qué pasa entonces con esta excepción? Esta sería la excepción. Si tengo una vocal y una Y, esto no sucede. ¿Por qué? Porque usas la regla en general, o sea, la regla de la vieja confiable, que agrego S. Este es el caso, por ejemplo, con buy. Buy se vuelve buys. Vemos que efectivamente tengo la vocal U y tengo la Y, ¿ok? Entonces, nada más para estos, los que llevan vocal e Y, agrego la regla de oro de la vieja confiable, S, y ya. Por otro lado, también tendríamos el verbo stay, ¿ok? Que cumple la misma función. Tengo una vocal y tengo una consonante Y. Y este sigue el mismo patrón. O sea, tenemos stays. Otro ejemplo tendríamos, por último, el verbo obey, que sería al final obeys. Vemos que entonces es cierto. Cambio la Y agrego I más ES, o sea, todo esto, cuando los verbos terminan en Y, siempre y cuando tenga una consonante e Y, consonante, Y, consonante, Y, consonante e Y. Por otro lado, si encuentras una vocal y la Y al final, como en buy, como en stay o como en obey, agrega la S, la vieja confiable. S y ya. Para más listas y ejemplos de dicha regla, excepciones, les voy a adjuntar los PDFs para estudiarlo. ¿De acuerdo? Todo esto entonces en la forma positiva. Solamente agrego S. Ese es el cambio que tenemos en el present tense.